Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo me gustaría comentaros la historia de la línea 40 de la MT Valencia. El primer vídeo que hice comentando la historia de una línea fue el de la línea 10. Y a petición de un amigo, un saludo, voy a traer la línea 40. Antes de nada, quiero decir unas cositas. La primera es que gracias por el apoyo que está teniendo la historia de la línea 10, porque tiene casi 200 visitas. Además, quiero comentar que la historia de la línea 40 me ha costado un poco hacerla, porque me ha costado encontrar la información, he tenido que buscar, y lo que he investigado, lo que me ha salido ha sido hasta 2016. Entonces, ¿qué he hecho? A partir de 2016 he aplicado los conocimientos que tengo de esa línea. Así que si hay algún error, lo siento. Por último, quiero comentar que el vídeo tendrá la misma estructura que el de la línea 10. Primero daré datos técnicos, luego comentaré la historia, que es un poco extensa. Además tengo las chuletas, lo siento si miro el papel. Y por último os comentaré curiosidades sobre la línea. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo. Lo voy a hacer lo mejor posible y si hay cualquier error, lo siento, me podéis corregir. Así que nada, empezamos. La línea 40 es una línea perteneciente a la MT Valencia, cuyo recorrido va de Marqués de Sotelo a Universitats, concretamente a la Facultad de Ciencias Sociales. El recorrido completo de la línea 40 es el siguiente. En dirección a Universitats pasa por Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento, Almirante Rocher de Lauria, Hernán Cortés, Gran Vía, Marqués del Túria, Joaquín Costa, Regne de Valencia, Pont del Regne, rotonda en dirección al Paseo de la Alameda, Plaza Europa, Padre Tomás Montañana, Doctor Manuel Candela, Plaza Emilio Atard, Ramón Llull, Taronchers y vuelve a Ramón Llull, donde finaliza en la Facultad de Ciencias Sociales. Y el recorrido en dirección a Marqués de Sotelo es Facultad de Ciencias Sociales, Ramón Llull, Plaza de Emilio Atard, Doctor Manuel Candela, Padre Tomás Montañana, Plaza Europa, Avenida Francia, rotonda en dirección al Pont del Regne, Regne de Valencia, Ciscar, Gran Vía, Marqués del Túria, Conde de Salvatierra, pasando por el Mercado de Colón, Colón, Xàtiva, Estación del Norte y Marqués de Sotelo. Los finales de parada de la línea 40 son Facultad de Ciencias Sociales y Marqués de Sotelo. En la Facultad de Ciencias Sociales finaliza junto al 71 y en Marqués de Sotelo finaliza junto al 81. Ahí tenéis al 40 haciendo el final de parada y aquí al 71 también haciendo el final de parada en la Facultad de Ciencias Sociales. Aquella parada es la del 40 y aquí la del 71. Hay dos paradas diferentes, pero finalizan en el mismo sitio. Según he calculado en Google Maps, la vuelta entera de la línea 40 son 83 minutos. Puede que sea más o puede que sea menos. Igual eso es una estimación. De Marqués de Sotelo a Universitats se tardan 43 minutos y de Universitats a Marqués de Sotelo se tardan 40 minutos. Además, ahora os pondré una foto de la frecuencia que tiene la línea 40 entre semana y los fines de semana. Finalizando con los datos técnicos, la línea
40 no tiene nocturna y tiene un total de 36 paradas. Ahora toca comentar la historia de la línea 40. He de decir que es larga y espero no complicarme mucho y se entienda bien. La línea 40 existe desde antes de 1966. El año concreto no lo he encontrado. La línea conectaba la avenida Barón de Cárcer, que es la actual Avenida del Oeste, con el barrio de San José, que es más conocido actualmente como la Vega Baixa. Hacía un recorrido circular que salía del final de la Avenida del Oeste y pasaba por Sant Pau, Alacant, Regne de Valencia, Eduard Boscà, Cardenal Benlloc, Palància, Avenida Blasco Ibáñez, General Elio, Tetuán, Colón y Sant Pau. En aquel entonces existía la línea 41, que ahora ya no existe, y hacía el mismo recorrido pero en sentido inverso, algo así como el 89 y el 90. En 1976 los cambios de sentido de circulación hicieron que se reestructurara la línea. Entre 1987 y 1988 el 40 empezó a pasar por Yecla desde Cardenal Benlloc y luego girando por Blasco Ibáñez. El 3 de mayo de 1991 modificó su itinerario, ya que en los años 80 se abrió el primer tramo de la avenida Baleares y el acondicionamiento del eje de Dr. Manuel Candela. Así pues, el 40 dejó de pasar por tránsitos, por Eduard Boscà y Cardenal Benlloc, haciendo el recorrido por la avenida Baleares y Dr. Manuel Candela y sus prolongaciones, hasta llegar a la Universitat Politécnica, ya que se amplió el recorrido y aumentó la demanda. En dirección a la Estación del Norte, la línea 40 pasaba por Clariano, Blasco Ibáñez y seguía el recorrido habitual hasta Xàtiva. Además, dejó de regular en Sant Pau y cambió el recorrido desde esta calle girando por Jesús hasta finalizar y regular en Plaza España. Y cuando iba a Universitats, desde Plaza España iba al Regne de Valencia pasando por Gran Vía Germanías. El 15 de septiembre del 2000, tanto la línea 40 y extinta línea 41 dejaron de hacer el itinerario circular complementario y pasaron a ser líneas de recorrido independiente cuando se cambia la regulación a Xàtiva. Además, deja de pasar por la avenida Baleares para pasar por el Pont del Regne, que fue abierto meses atrás para seguir la prolongación de la Alameda. Luego gira a Padre Tomás Montañana, sigue por Dr. Manuel Candela y hace el asiduo recorrido hasta llegar a la UPV. En dirección a la Estación del Norte modificó su recorrido, haciendo el recorrido de ida en sentido inverso por Dr. Manuel Candela, Tomás Montañana, Regne de Valencia, Russafa, Xàtiva y Sant Pau. En julio de 2006 modificó su recorrido pasando por Taronchers, ya que antes de Ramon Llull iba al cruce de la avenida Cataluña. Pero debido a las obras de la demolición del paso superior de la autovía V21 a la entrada de Valencia, acortó el itinerario dando la vuelta al final de Ramon Llull. En 2008 pasaba por Castellón, dejando Alicante para acceder a la Gran Vía Germanías en dirección a Universitats. Hago un inciso, queda poco para que acabe la historia del 40. Estoy grabando tantas tomas de la historia que yo solo espero que lo entendáis, porque ya es bastante. Debido a las obras de construcción del futuro tranvía Tavernes Blanques Nazaret en dirección a Universitats, dejó de pasar por Regne de Valencia, haciendo que pasase por Marqués del Túria y luego por Joaquín Costa, cosa que hace actualmente. Y posteriormente, volviendo a Marqués del Túria,
a principios de diciembre de 2010. El 26 de julio de 2016, debido a la remodelación de líneas en dirección a la estación del norte, el 40 dejó de pasar por Sant Pau y desde Xàtiva giraba a Alicante para luego coger Castellón. A partir de aquí es lo que he encontrado por internet. Ahora voy a aplicar mis conocimientos. Espero no equivocarme y ser fiel a la historia real. En algún punto, después del 26 de julio de 2016, el 40 dejó de pasar por Alicante y Castellón, para seguir por Xàtiva y finalizar en Sant Agustín, haciendo que en dirección Universitats pasase por San Vicente, Periodista Azati y el Ayuntamiento, y ya luego el recorrido que hay actualmente. Para finalizar la historia, el último cambio que se hizo a la línea 40 fue el 12 de diciembre de 2023. El 40 dejó de regular en San Agustín, dejando así de pasar por San Agustín, San Vicente y Periodista Azati. En su lugar, el 40 va de Xàtiva a Marqués de Sotelo, donde regula junto al 81. Una vez finalizada la historia de la línea 40, doy lugar a las curiosidades sobre la línea. Y por cierto, he acabado en las cocheras de Depósito Norte. La línea 40 es una de las líneas más antiguas de la MT Valencia. Además, perteneció a Saltu. Según he calculado por Google Maps, de la Facultad de Ciencias Socials a Marqués de Sotelo hay 5,1 kilómetros. Y de Marqués de Sotelo a la Facultad de Ciencias Socials hay 5,9 kilómetros, haciendo que el recorrido tenga un total de 11 kilómetros. Si os fijáis, el 40 cuando va al centro, a Marqués de Sotelo, en vez de poner en el cartel Marqués de Sotelo, pone Estació del Nord. Comento eso como curiosidad porque en vez de poner en el cartel el lugar donde regula, pone otro sitio, que en realidad está al lado, pero para mí es una curiosidad. En los respectivos finales de parada de la línea, eso que estáis escuchando es un tren, lo podría haber grabado, pero bueno. En los respectivos finales de parada de la línea 40 coincide con dos líneas, la 71 en Facultad de Ciencias Socials y el 81 en Marqués de Sotelo. Durante el recorrido entero de la línea, el 40 coincide con las siguientes líneas: el 8, el 10, el 13, 19, 28, 30, 71, 79, 81, 92, 93 y 94. Y para finalizar las curiosidades, quiero comentar que el 40 suele llevar autobús Scania. Ahora os pondré una foto. En la introducción del vídeo no he comentado que por último iba a hacer una opinión sobre la línea, así que la voy a hacer ya. La línea 40 es una línea que no he frecuentado mucho. Considero que es una línea no muy larga y no suele llevar autobuses nuevos, sino más bien viejos. Justamente la línea 40 suele llevar autobuses como los que llevo, como el que tengo aquí detrás, Scania. Hablando de puntos negros, diría que el punto negro de la línea 40 es Dr. Manuel Candela. ¿Por qué? Porque suele haber coches en doble fila y, como no, aparcan en el carril bus, entorpeciendo el paso del bus. Y también, corregidme si me equivoco, por la zona de Cánovas diría que es un punto negro por los coches en doble fila. Del recorrido no puedo decir mucho. Si quieres ir al ayuntamiento es una de las líneas con las que puedes contar. Por supuestísimo, si quieres ir a la Universidad Politécnica también puedes contar con ella o con el 71. Si quieres ver edificios bonitos o zonas bonitas,
también puedes contar con ella, ya que pasa por Colón, el mercado de Colón, Cánovas, y claro, esa zona tiene una arquitectura bonita. Además, me la voy a jugar mucho diciendo esto y tampoco lo voy a pensar mucho, voy a ser arreu. Me atrevería a decir que la línea 40, si lo piensas bien, puede llegar a ser medianamente turística. Y lo de medianamente con pinzas. ¿Por qué? Porque pasa por el centro, por el ayuntamiento, también pasa por el Parque Gulliver y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así que en algún momento dado turistas pueden cogerla para ir allí. Bueno, gente, voy a finalizar el vídeo ya. Siento si la opinión de la línea 40 ha sido corta, pero es que no es una línea que haya frecuentado mucho y considero que no puedo opinar mucho de ella. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis entendido todo y nos vemos con una siguiente línea. ¡Hasta luego!